la vamos a colgar mañana en la página web g100.com. Por lo tanto, quiero decir, bueno, que vamos a mantener la compostura y esas cosas. Como decía, esto va a ser la última reunión online que vamos a tener, aunque el proyecto no se acaba aquí, sino que precisamente queda todavía lo más importante. Si recordáis, hace un mes más o menos, creo, no sé cuándo, vinimos aquí con las 856 ideas que habíais mandado el último día de plazo a ideas relacionadas con el arte y la cultura, etcétera, etcétera. Santi y Marina hicieron la primera criba, el primer fusionaje, la primera remodelación de esas ideas y llegaron aquí a presentarnos más o menos 100 ideas. Hoy, como consecuencia de un cuestionario que habéis respondido, que se os mandó hace un par de semanas, o un poco más, me imagino, pues hoy vamos a conocer más o menos las 40 ideas con las que os habéis quedado. Esas 40 ideas siguen siendo muchas, por lo tanto, durante todo este mes y hasta primeros de marzo habrá otro proceso de selección, otro proceso de fusionaje, de fusión, etcétera, etcétera. Y finalmente con las ideas que saquemos de ese proceso, que serán, pues no sé, dos, tres, cuatro, un número manejable, iremos a Sigüenza a hacer unos talleres presenciales gracias a la ayuda del ayuntamiento de esa preciosa ciudad. Serán los días 17 y 18 de abril. Y el día 19, pues aprovechando la coyuntura y aprovechando que Sigüenza forma parte de la red de pueblos acogedores, pues celebraremos también ahí en Sigüenza la tercera reunión anual de esa plataforma que, como sabéis, es imbricada completamente en este proceso de co-creación en el que participáis. Así que nada, ahora va a ser Marina la que tome la palabra, como en anteriores ocasiones, y nos va a contar cuáles han sido vuestros proyectos favoritos y va a contextualizar dónde estamos, qué proceso hemos seguido y sobre todo qué es lo que nos queda por hacer. Marina, cuando quieras. Pues muchas gracias, Roberto, y gracias a los que estáis aquí ahora en online, porque estamos un poco en familia, así que me voy a permitir el lujo de nombraros. Gracias, José Mari, Ana, Nerea, Lidia, muchas gracias, y a todos los que nos vayáis a escuchar a partir de la grabación que colgaremos en la web, como bien ha dicho Roberto, a partir de mañana. Previsiblemente, pues también saludos a todos y gracias por esa respuesta que hemos tenido de los formularios que, como en otras ocasiones, siempre baja un poco el nivel de respuesta de del primero al segundo formulario, pero que no obstante este año está siendo bastante importante y eso nos está gustando mucho. Está claro que el arte y la cultura lo petan y os gusta especialmente. Roberto lo decía antes en la anterior reunión, que le molaba especialmente el tema y yo creo que no es el único, ¿eh? Le gusta a bastante más gente. Así que vaya por delante ese agradecimiento. Y dadas las gracias, toca ahora contaros, como dice Roberto, dónde estamos y a dónde vamos, ¿no? Como conocéis ya por la anterior reunión que tuvimos, cuando os pedimos que nos dierais ideas para poder poner en marcha en la red de pueblos acogedores y en otros ayuntamientos que están formando parte de este grupo G100, nos mandasteis en torno a 900 ideas, algo menos de 900 ideas. Aquello era un número bastante difícil de manejar, pero también nos dimos cuenta de que había cierto tipo de ideas que tendían a repetirse, expresadas de una manera o expresadas de otra, pero que se repetían. Y el ejercicio que hicimos fue precisamente agrupar ideas que se parecían entre ellas, en algunos casos complementándolas y en otros casos pues sumándolas o agregándolas. La cuestión es que trajimos aquí 100 ideas que siguen siendo ideas y todavía a día de hoy lo siguen siendo y sigue siendo también un número demasiado grande como para manejarse con él. No olvidemos que el objetivo final de este grupo es identificar 4 o 5 proyectos que puedan ser llevados a cabo y ejecutarse
dentro de los pueblos que forman parte de nuestra red. Y por lo tanto, esa transformación de idea a proyecto implica un trabajo mucho más extenso, un trabajo de detalle en el cual hay que identificar, pues no solamente la propuesta de solución, que es un poco en el plano en el que estamos todavía, sino que hay que llevarlo a la tierra y hay que identificar objetivos, actividades, un cronograma, unos hitos, incluso un presupuesto, ¿no? Llegado el caso. Ese trabajo de detalle, que es ya convertir la idea a proyecto, es lo que vamos a hacer en Sigüenza. Y en tanto llega ese momento, lo que nos toca es ir reduciendo esa ingente cantidad de ideas para que sea algo razonable, porque arriba de 2, 3 proyectos no vamos a poder desarrollar, con lo cual vamos a ser razonables y vamos a ir reduciendo ese número de ideas. Eso no quiere decir que las ideas que no se elijan en esta fase se pierdan para siempre. No, ni mucho menos. Son ideas que se quedan ahí en una bolsa de ideas y que serán recuperables de esa manera o de otra manera parecida, pero serán recuperables en el futuro. Así que lo que hoy estamos es en el punto en el que hemos empezado a aplicar ya filtros, hemos empezado a seleccionar y todavía tenemos que seguir trabajando. Yo diría que más que en seleccionar, en descartar, ¿no? Porque por seleccionar seleccionaríamos todo, pero hay que ir descartando. Vale, pues eso en un cronograma o en una hoja de ruta. Anfitrión, ¿me puedes habilitar? Gracias, Santi. Vale, eso en un cronograma o en una hoja de ruta tendría una pinta parecida a esta que os pongo aquí. Estaríamos, diría que empezando ya el final del proyecto, aunque suene un poco galimatías, y lo que vamos a hacer es pediros hasta finales de febrero, en concreto hasta el día 26 de febrero. No os vamos a enviar formulario en esta ocasión, sino que lo que os vamos a pedir es que de las ideas que habéis elegido en esta tanda y que ahora os voy a contar, escojáis 2, 3 ideas, a lo mucho, si alguien quiere coger más, que las coja, pero que las priorice, para intentar ya cerrar un poco el foco y centrarnos en esas 2 o 3 que vamos a formular en Sigüenza. Pues dicho eso, si os acordáis, en la primera reunión estábamos en el filtro número 1 y en esta segunda reunión estamos en el filtro número 2. Esto es para daros ese contexto. ¿Cómo hemos hecho ese trabajo de valorar y seleccionar ideas? Pues hemos utilizado una técnica probada, que es una técnica que se deriva de todos los procesos de design thinking y procesos creativos, en el cual lo que os pedíamos en el formulario era que nos dijerais un par de ideas que considerarais más racionales, un par de ideas que considerarais más atractivas bajo vuestro punto de vista, y luego un par de ideas que os parecieran sencillas o relativamente sencillas y otro par de ideas que consideraseis más complicadas de poner en marcha. Esto no deja de ser una forma encubierta de votar ideas, ¿no? Lo que pasa es que lleva una pequeña guía. O sea, en vez de ser una votación, digamos, a tanto alzado, lo que hacemos es trabajar con un cierto grado de criterio, pero es un criterio puramente personal y puramente discrecional, o sea, lo que a cada uno le guste. Bien, pues con ese trabajo en todos los equipos, y como además habéis estado trabajando no solamente con el documento de resumen que hicimos de vuestro grupo, sino con los otros 3 grupos también, y además eso es algo que nos ha gustado porque fue lo que dijimos, no tenemos áreas temáticas, todos los grupos trabajan en todo, con lo cual no limitaros a las ideas de vuestro grupo, sino que usar todas. Pues habéis hecho caso y habéis utilizado los 4 documentos y de ahí hemos sacado y hemos identificado aproximadamente 10 ideas por cada grupo.
Son 10 ideas por cada grupo que habéis elegido mayoritariamente, pero que en muchos casos se repiten. Y de hecho os contaré ahora alguna anécdota de los equipos, del resto de equipos, para que veáis sobre todo parecidos, que hay muchos, y también alguna diferencia destacable, ¿no? Bueno, pues este equipo ha filtrado la mitad de las ideas. Eso quiere decir que, muy bien, de las 100 propuestas iniciales que os dábamos, 50 directamente las habéis desestimado. Nadie las ha votado. Y nadie las ha votado, pues me imagino que porque no las ha considerado o porque ha considerado que había otras mejores. Así que hay 50 que ya nos hemos quitado. Y de las otras 50 que mantenemos, ¿cuáles son las preferidas del grupo número 4? Bueno, pues este grupo mayoritariamente ha elegido las ideas que tenían que ver con crear una aceleradora de proyectos artísticos. Tengo que contaros que en todos los grupos hemos identificado esa idea preferida, vamos a llamarlo así, y curiosamente no coincide en ningún equipo. Y digo curiosamente porque en el grueso de las 10 primeras sí que coincidís, en muchas. Yo diría que la mayoría. De hecho, cuando veáis los documentos de los otros grupos, vais a ver que coincidís en ese top 10 de propuestas. Pero la primera en concreto cambia. Así que, muy bien, mucha diversidad en este grupo. ¿Vale? Y luego, como inmediata después, las que más os gustan son las que tienen que ver, aquí en este grupo, con los encuentros e intercambios urbanos-rurales. Una de las cosas que hemos hecho a la hora también de traer aquí este trabajo sintetizado ha sido unir ideas. Y aún así nos queda camino que recorrer y ahora vemos por qué, ¿no? Hemos unido ideas porque había determinadas propuestas que se complementaban muy bien y nos daba pena dejarlas en el camino. Y entonces lo que hemos hecho ha sido recuperarlas e integrarlas en alguna de las que nos habíais propuesto. Vamos a ver cuáles son ellas. Como os decía, la aceleradora de proyectos artísticos se vislumbra en este grupo como la idea más atractiva y lo planteáis en diferentes términos, expresado de distintas maneras, pero viene a ser, pues eso, un espacio físico o no tan físico en el cual se pueda de alguna manera potenciar o promover la puesta en marcha de nuevos proyectos que casi siempre van a ser proyectos de tipo personal, muy, muy de emprendimiento, que a la larga puedan incluso convertirse en proyectos de negocio. Eso, si os dais cuenta, tendría o podría tener mucha conexión con las residencias artísticas. Y lo digo porque las residencias artísticas es también una de esas ideas que ha calado en todos los grupos y que en todos los grupos nos habéis manifestado como ideas favoritas, ¿no? No hemos querido todavía unir esos dos grupos de ideas, vamos a llamarlos así, pues porque, bueno, queríamos respetar un poco la trayectoria y el método, ¿no? Y en el método que estamos siguiendo todavía no hemos llegado a la fase final de la convergencia, pero si os dais cuenta son perfectamente unibles. O sea, nadie nos evita o nos quita que en una residencia artística entendida en un concepto amplio, no podamos albergar actividades como puede ser una aceleradora de proyectos artísticos. O incluso en otros grupos decíamos la famosa Universidad Artística Distribuida de los Pueblos. ¿Por qué no, no? Cursos de formación, talleres, Erasmus de diferentes tipos. O sea, al final una residencia artística no deja de ser un marchamo, un paraguas del que colgar muchas otras actividades. Entonces, a la larga, posiblemente estas dos ideas o estos dos grupos de ideas terminen por unirse. Otra de las propuestas que también hemos reunido, en este caso sí la hemos reunido en una sola, porque de alguna manera lo manifestabais con distintas palabras, pero venían a decir lo mismo, es lo que hemos llamado resignificación del patrimonio. Este título se lo hemos puesto nosotros,
no tiene por qué quedarse con él para siempre, pero era una manera de decir que habéis identificado que hay patrimonio, edificaciones, fábricas antiguas, construcciones que se utilizaban para guardar el ganado, para guardar el grano, incluso edificios históricos con mucho valor patrimonial. Hay un montón de infraestructuras, vamos a llamarlas así con carácter general, que antiguamente tenían una utilidad, pero que con el tiempo han perdido su significado. Por eso lo llamábamos resignificación, porque de alguna manera lo que planteabais es por qué no utilizar todo este patrimonio, toda esta infraestructura, utilizarla para albergar arte. Y ese albergar arte puede ser tanto para la exposición como para la creación o la producción, cualquiera de las fases de la cadena de valor del arte, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues lo hemos reunido todo en este grupito y aquí lo tenéis. Y luego este grupo ha traído como propuesta estrella diferente a otros grupos lo del arte sanador, que fue una de las ideas que apareció en el primer formulario como de ese grupo que de alguna manera lo llamábamos como más reivindicativo, más junto con el tema de los ODS y alguna otra cosa que apareció por ahí y que en otros grupos no han votado y sin embargo en este grupo sí habéis votado el tema del arte sanador. Así que bueno, pues respetando vuestra voluntad, aquí está en este resumen de ideas más votadas. Como decía antes, la Universidad Artística de los Pueblos, que es perfectamente unible con otras propuestas y que vosotros también habéis considerado, nos habéis hablado y lo hemos unificado también en una sola de colaboraciones de diferentes tipos entre estudiantes, científicos, que puedan de alguna forma trabajar dentro de lo que sería el contexto del patrimonio, pues para ponerle en valor o para darle nuevos usos o para experimentar incluso, también hacer formaciones especializadas, utilizar las nuevas tecnologías, explorar cómo las nuevas tecnologías pueden impactar en ese patrimonio. Entonces, este conjunto de ideas, que está un poco dispersa, la hemos llamado co-creación, ciencia y cultura, ¿vale? Y los dejamos ahí también, como una de vuestras favoritas. Intercambio de arte y conocimiento, como digo, ha habido varias de estas de intercambio de arte y conocimiento en este grupo en concreto, y además en este grupo habéis sido muy tecnológicos, porque nos habéis hablado de lo del formato NFT. Nosotros teníamos un montón de dudas de cuando salió la primera vez esta propuesta, si esto se iba a entender, porque, oye, es un tema como mucho más específico, mucho más de tecnología y igual no todo el mundo tenía por qué saberlo, pero sí, lo habéis entendido y no solamente lo habéis entendido, sino que además lo habéis considerado como algo a tener en cuenta a la hora de poner en marcha proyectos que tengan que ver con el arte, ¿no? Otra de las propuestas grupo que también hemos reunificado en una sola, es todo lo que tiene que ver con el patrimonio digital. Patrimonio digital entendido de dos maneras, en ese doble sentido, ¿no? Por una parte, el poder digitalizar patrimonio que ahora mismo está en, en el aire, pero que no está guardado de ninguna manera, y hablamos de música, de manifestaciones culturales de todo tipo, de folclore, de relatos, de poesía. Hay mucho patrimonio en ese sentido y vosotros sois conscientes de que se puede llegar a perder si no se conserva de alguna manera. Y entonces nos habéis hablado mucho de digitalizarlo. Y luego también, por otro lado, el hacer uso de fondos que ya están digitalizados en manos de determinadas instituciones, casi siempre instituciones de carácter público, pero también en algún caso de carácter privado, y que se pueden aprovechar pues para crear nuevas exposiciones, llevar esas exposiciones a los pueblos, comisariar esas exposiciones, incluso para, como soporte para crear nuevas obras, ¿no? Entonces,
ese conjunto de temas que tienen que ver con la digitalización lo hemos reunido en un solo grupo de propuestas. Y esto también se ha repetido, creo que en todos los grupos. No, no creo que haya ningún grupo donde esto no haya salido como propuesta favorita. Otra de las propuestas que también se han repetido y que de hecho ha habido uno de los grupos que la manifestó como favorita es el tema de la cultura de la transhumancia, ¿vale? Ligado a algunos elementos que mencionábamos ya en la primera tanda de formularios, como podía ser el tema de la cultura de la ganadería, del pastoreo, de la lana, el territorio fronterizo que divide España y Portugal y que tiene una idiosincrasia propia. Todo esto os ha gustado a todos los grupos y todos los grupos lo habéis puesto como dentro de esas 10 ideas favoritas. Pero ya digo que ha habido un grupo concreto que fue la más votada. Y luego, como os decía al principio, en este grupo se ha valorado muchísimo el tema del intercambio urbano-rural. O sea, seguramente esto sería objeto de un estudio sociológico específico. No sé si porque tengáis a lo mejor más relación con el medio urbano o sencillamente porque, bueno, pues porque ha dado esta coincidencia, ¿no? Pero el caso es que todos habéis considerado de qué manera se puede hacer puentes entre lo urbano y lo rural. Y en lo concreto, además, en este grupo nos habéis hablado de llegar a acuerdos con el Instituto Cervantes, que es algo que ya salió en la primera tanda, para diseñar cursos de lengua castellana para extranjeros. Incluso creo recordar que en algún formulario lo que nos planteabais es que esto podía ser parte de ese trabajo que se hiciera dentro de las residencias artísticas, ¿no? El poder hacer estancias en esas residencias que además tuvieran como objetivo pues el aprendizaje de la lengua para personas extranjeras. Así que, como os decía al principio, somos muy conscientes de que estas ideas se van a poder seguramente aglutinar aún más y sobre todo que lo que os vamos a pedir ahora es que elijáis y sabiendo lo difícil que es elegir. Pero antes de contaros alguna pauta o alguna guía de cómo podéis elegir, aunque luego vais a hacer lo que os dé la gana, como tiene que ser, sí que queremos dejar aquí por patente algunas propuestas que nos habéis hecho de detalle en los cuestionarios y que nos parece que eran interesantes para que las conocierais todos y no se quedaran solamente en lo que hemos leído Santi y yo y el que lo ha escrito, ¿no? O la que lo ha escrito. Entonces, bueno, pues algunas cosas que han salido curiosas, pues habláis de la aceleradora, como en este grupo ha gustado mucho el tema de la aceleradora, nos habéis hecho muchas propuestas que tenían que ver con la aceleradora. Algunas están aquí reseñadas, pues por ejemplo, pensáis que la aceleradora pueda ser una herramienta muy válida para brindar apoyo de verdad a los artistas y a las artistas, fomentar la colaboración y además incluso habéis hecho hasta un portfolio de servicios. Nos habéis hablado de que esa aceleradora debería de incluir herramientas de asesoramiento, de búsqueda de financiación. Incluso nos habéis hablado de diferentes tipos de financiación. Algo que ha salido, por ejemplo, en este grupo y que no ha salido en otros grupos, nos habéis concretado cómo pueden ser esos instrumentos de financiación. Y nos habéis hablado del crowdfunding, nos habéis hablado incluso de las subastas virtuales, ¿no? Entonces, todo esto nos parecía que era interesante no perderlo y por eso lo traemos aquí. Respecto a esos espacios que están perdiendo de alguna manera el significado con el que se crearon originalmente y que vosotros planteáis que se pueden reaprovechar, bueno, pues nos habéis hablado de la posibilidad de crear incluso una red entre esos espacios culturales, ubicados, por ejemplo, me imagino, en diferentes provincias o en diferentes territorios, pero que de alguna manera pudieran tener algún tipo de programación conjunta. Nos habéis hablado también, bueno, algo que nos ha gustado porque ha sido totalmente diferente a todo, el acondicionamiento de contenedores marítimos como expositores de arte itinerante. Esto ha sido muy chulo, nos ha molado un montón, ¿vale?
Nos habéis hablado de los MUPIs, que también es algo que no ha aparecido en otros grupos, y aquí sí, y bueno, pues queríamos que no se perdiera, dejarlo ahí. Y luego de los embajadores culturales, ¿no? Quizá porque habéis dado mucha importancia a ese tema de lo urbano y lo rural, ¿no? A esa conexión, pues nos habéis hablado de embajadores. Así que, bueno, pues quede por escrito el rescate de todas estas ideas tan chulísimas. Y antes de que pasemos a la ronda de preguntas, pues pediros un poco, contaros un poco cómo vamos a hacer a partir de aquí, ¿no? De aquí a finales de febrero, como decía antes Robert, hasta el 24 de febrero, hemos puesto como fecha, vamos a estar recibiendo vuestras propuestas, que nos digáis 2 o 3 ideas que pensáis que deberían de convertirse en proyectos ya de detalle. Y para hacer ese trabajo de selección, que es muy complicado, os hemos traído pues unas opciones de criterios que podéis utilizar o no. O sea, esto no es obligatorio, ni mucho menos, sino que puede ser pues una orientación. ¿Qué nos parece importante, por ejemplo? Pues nos parece muy importante que aquellas ideas que os parezca que deberían de convertirse en proyecto, deberían de contribuir de una manera bastante clara, todas lo hacen, ¿eh? Pero si tenéis que elegir entre dos, pues priorizar aquella que de alguna manera contribuye más que la otra a todo aquello que nosotros buscamos como grupo, ¿no? Al final no deja de ser que somos un lobby, un grupo de presión, que lo que intenta es eh, generar otra imagen o crear otra imagen del mundo rural y de los entornos rurales, ¿no? Y de los pueblos. Entonces, todo lo que penséis que puede contribuir a ese cambio de imagen, pues sería previsiblemente más prioritario que otras cosas, ¿no? Y luego, a nivel muy pragmático, nosotros sabemos, porque como bien conocéis, a partir de estos proyectos que formulemos en Sigüenza, lo que haremos será presentarnos a convocatorias públicas donde podamos obtener financiación para que los pueblos puedan llevar a cabo estos proyectos. Y en esas convocatorias públicas, la experiencia que ya tenemos de otros años, lo que sí nos dice es que se valora especialmente cuando el proyecto no se limita a un territorio, sino que se puede extender por varios territorios. Y cuando digo extender, no me refiero solo a replicar, porque replicar es reproducir repitiendo, sino a que a la hora de plantearlo pensemos en un proyecto a gran escala que no se refiera solo a una comarca o a un territorio, sino que coja un territorio más amplio, ¿no? Entonces, esto sí que puede ser un criterio que tengáis en cuenta a la hora de escoger las ideas. Pero ya está, o sea, que esto es una cosa muy personal y nosotros simplemente lo damos como guía, pero podéis hacer lo que mejor os parezca. Y dicho eso, yo ya a vuestra disposición para dudas, consultas, pareceres. Emilio, qué oscuro estás. Cierto. Es que estoy en el coche que he Ah, traído al mayor a la piscina. ah, Entonces, estoy aquí en el parking. vale, vale. De repente es que miro y digo, ¿qué le ha pasado a Emilio? Sí, no estoy aquí, pero además es que no, aunque ponga la luz de dentro del coche, Nada, nada, no te da un poco igual. preocupes, no te preocupes. Bueno, dudas, consultas. José, si quieres hablar, no te estamos oyendo. Tienes el... Ah, que me parecía que estabas vocalizando. Digo, tienes el micrófono bajado. Nada, que yo escucho, no, yo voy a aprender, voy a aprender. Bueno, aprender aprendemos todos, ¿eh? Sí, cierto. Pues recuérdanos cuáles los deberes de hoy. ¿Qué es lo Pues próximo qué es lo próximo que tienen que hacer? los deberes. Vale, esta vez no vamos a enviaros un formulario, ¿vale? No creemos que sea necesario. Lo que os pedimos es, vamos a colgar los 4 documentos de los 4 grupos en la página web. Ya sabéis,
www.g100.es. En la pestaña Bitácora, que la preside una maravillosa foto de Roberto, aparecerá un pequeño post resumen, una entradilla, y cuando pinchéis en el título entraréis en una página donde podéis descargaros los 4 documentos. Habrá un link a los 4 documentos, como hicimos hace 15 días. Y además estarán también colgadas las grabaciones. La propuesta que yo os hago es descargaros esos 4 documentos, leerlo. No os va a llevar demasiado tiempo porque es verdad que hay muchas propuestas que se repiten en los grupos. Sí os va a llamar la atención el cómo las habéis priorizado de manera diferente, pero esto no deja de ser casi una anécdota. Lo importante es que extraigáis todas esas ideas, que en total deben de estar en torno a 17, 20, no recuerdo el número exactamente. O sea que ya hemos hecho un buen ejercicio de reducción. Y a partir de ahí, pues que nos enviéis por correo electrónico como queráis, en el propio texto del correo electrónico o en un Word, o vamos, que sea legible, como os parezca mejor, que nos mandéis esas 2, 3 ideas que os parece que tendrían sentido convertirlas a proyectos, y si queréis explicarnos por qué las habéis escogido, si queréis, y ya está. Se os Una irá cosa, recordando. Sí. solamente una cosa que no ha comentado Marina, que si podéis, si veis que, por ejemplo, perdona que estoy con una tos, que veis que hay varios proyectos que os pueden gustar, ir mirando o que tengan que ver, que completen uno con otro, que una parte de uno quede con una parte de otro, que en vez de ser un proyecto sea como un subconjunto, que tengan sentido esa unificación, se puede unificar. Es decir, Sí. si lo que os ha comentado Marina de transhumantes, resulta que hay otra cosa que nos gusta, aparte de transhumantes, que pueda completar, pues se pueden identificar conjuntamente, ¿vale? O sea, que no es un único proyecto que se puede desarrollar, sino que se pueden unir un solo proyecto más completo. Mejor, cuanto más diferente, pues mucho mejor, ¿vale? En cualquier caso, el alcance de los proyectos, ¿vale? Es algo que tendremos que preparar ya sentados con los alcaldes y alcaldesas, porque al final ellos son los que nos tienen que decir, oye, yo puedo llegar hasta aquí, o yo quiero llegar hasta aquí, o mis necesidades son estas o estas otras, ¿no? O sea, que al final, un poco yo lo que sí que quería que quedara claro es, cuando trabajamos en el mundo de las ideas, estamos aquí arriba. Y somos conscientes todos de que estamos aquí arriba. Y precisamente lo que buscamos ya cuando lleguemos a esos talleres presenciales es esto que está aquí arriba y que planea, pero no deja de ser el mundo de las ideas, llevarlo a tierra. Pero ese llevado a tierra implica contar con las personas que finalmente van a ser las responsables de ejecutarlos, que van a ser los alcaldes y alcaldesas. Bueno, como la memoria es muy débil, se os irá recordando a lo largo de los próximos días que tenéis que mandar este correo electrónico. Bueno, si no tenéis ninguna pregunta más, os agradezco de corazón que os hayáis incorporado a esta última sesión presencial y nos iremos viendo en el camino. Así Muy que, bien. feliz carnaval. Igual, Igualmente. igual. Gracias. ¿Y jueves lardero? Es verdad. Efectivamente, Jueves Lardero. Tú, Juan, ¿cómo no estás en el Jueves Lardero o qué? Bueno, la verdad es que yo ya he celebrado Jueves Lardero. He estado Ah, comiendo en la caseta del Guarda con unos Ah, amigos y mi qué padre bien. y bueno, hemos comido espectacularmente bien. La verdad está tomándome un chupito porque el chorizo y el huevo y tal, pero sí, 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 yo ya he cumplido por hoy. Mañana seguramente bajaré a dar una vuelta por los carnavales de Soria. muy bien. ¿El pregón es hoy Carnaval, o sí. mañana? ¿Cuándo empiezan? Empezarán hoy. Me imagino que Supongo. siempre ha sido el pregón el Jueves Jueves Lardero, ¿no? lardero, ¿no? Creo que Sí, sí. en Soria sí. Muy bien, pues muchas gracias a las 6 personas que os habéis conectado y eso, nos veremos por ahí. Muchísimas gracias. Un trabajo Venga, gracias a excelente. vosotros. Muchas gracias. Adiós. Chao. Gracias. Adiós. Chao, Adiós. chao. Todos, Chao. chao. Adiós, adiós.